Hola André, ¿cómo estás? Estamos aquí con André en la segunda sesión de retroalimentación. Em, Esta sesión de retroalimentación se va a basar un poco en lo que planteamos en la primera sesión y cómo aplicamos esto dentro del aula para lograr el objetivo que estábamos buscando. Entonces, ¿cómo estás, André? Hola, Vale, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Bueno, André, entonces para comenzar ya con esto. Las sesiones anteriores habíamos definido que tu objetivo iba enfocado a promover, o sea, la atención de los estudiantes dentro del aula de clase y a mantener esta atención. Entonces, quiero preguntarte cuál es el objetivo que quisieras alcanzar con esta segunda sesión de retroalimentación. Súper, vale. Bueno, creo que me gustaría un poco ya en base a lo que discutimos antes, ir definiendo mejor cuáles son las estrategias más eficientes para atraer la atención de los estudiantes en el aula y ver qué nuevas cosas puedo implementar y qué debo seguir trabajando como para poder alcanzar mi objetivo principal, que básicamente es ver cómo lograr que los estudiantes puedan mantener su atención y puedan mantenerse interesados en el aula de clases. Super, André, creo que ya estás súper determinada en lo que quieres lograr y aún todavía persistes con este tema de estrategias para la atención, que está súper bien. Y a partir de esto, te quiero preguntar, desde la última sesión de retroalimentación, ¿has seguido yendo al colegio? ¿Has seguido estando y conviviendo con los estudiantes? Y me gustaría saber, después de esta última sesión, ¿cómo ha cambiado la situación? O sea, ¿qué crees que se ha visto diferente? ¿Qué crees que tal vez eh, se ha logrado? ¿Qué has logrado observar desde la última sesión que tuvimos? Sí, muchas gracias, Vale, por la pregunta. La verdad que siento que, bueno, he implementado o algunas de las estrategias que había planteado anteriormente, sobre todo porque he tenido ya la oportunidad de dirigir la clase y, y claro, veo que eso ha sido bastante efectivo, esas estrategias específicamente. Siento que han sido bastante efectivas, pero todavía veo que hay varios retos. En general, debo decir que todavía observo en el día a día, sobre todo, que las clases suelen ser muy largas y un poco monótonas. Entonces, si bien hay estudiantes que pueden mantenerse más atentos y tal vez interesados por el tema, muchas veces, muchos o la mayoría de los estudiantes, como había mencionado previamente, se ve que les cuesta todavía, se dispersan, se aburren y se ponen a hacer otras actividades. Y algo que he observado que muchas veces a profesores llamar su atención de manera individual y, y a veces incluso incluir como, no amenazas, pero sí como te voy a quitar eso o ya deja de hacerlo, es tu última warning y así, ¿no? Y pienso que este tal vez no es digamos, no es la manera más efectiva de lograr la atención de los estudiantes, sino justamente esto está en toda la cuestión que es la planificación de cómo tú vas a desarrollar tu clase para lograr esto. Entonces, siento que aún hay bastante que trabajar en sí como en la clase. Y en mi caso personal, cuando di una clase, pues siento que las estrategias fueron efectivas, pero que aún así siempre hay niños que no logran engancharse y que se mantienen como un poco más dispersos y les cuesta más. Entonces, aún quiero explorar un poco más de alternativas de cómo puedo lograr esto. Ya, y André, y justo con esto que dices de que las otras profesoras tal vez comienzan a preguntar uno por uno, comienzan a llamar la atención uno por uno, a decirle tal vez, Pepito, a silencio, Juanito, por favor, no sé qué. Eh, Quiero preguntarte, ¿tú personalmente crees que eso hace alguna diferencia en la clase?
Personalmente creo que en ese momento probablemente el que le llames la atención al niño va a ser efectivo en el sentido de que va a dejar de hacer lo que desde tu punto de vista no le permite prestar atención, pero yo no creo que esa es la manera de lograr un interés y una atención genuina por parte del estudiante, sino que puede que muchas veces incluso los estudiantes se sientan agredidos emocionalmente. Y digo sobre todo desde mi experiencia como cuando era pequeña. Alguna vez me distraje y creo que conversé, hice alguna cosa que a la profesora le pareció mal, me llamó la atención y como era la primera vez que me pasaba y todo, yo me acuerdo que realmente me afectó muchísimo emocionalmente. Entonces creo que a veces es un poco delicado eh, tener como este tipo de estrategias que ponen al estudiante como enfrente de todos los estudiantes en una situación súper complicada y creo que muchas veces ellos pueden sentirse afectados. Entonces, no me parece que esa es la manera de hacerlo. En todo caso, para eso pienso que están justamente muchas veces la asistente para acercarse personalmente a los estudiantes. Pero claro, ¿qué pasa cuando no hay un asistente y ves que un niño está jugando con los lápices y molestando a los demás o haciendo mucha bulla? Entonces, también creo que ahí está la cuestión de qué se puede hacer ahí. Claro, yo justo te preguntaba por eso, porque me parece que cuando tú llamas la atención uno por uno, el estudiante tal vez se puede sentir un poco, no sé si ofendido, avergonzado, incómodo. Y además que esto pierde un montón de tiempo de clases, porque imagínate en una clase de 20 estudiantes estar llamando uno por uno la atención, eh, terminas perdiendo un montón de tiempo de clases. Entonces sí creo que para esto es importante buscar eh, nuevas estrategias que puedan llamar la atención de todos los estudiantes en conjunto para volver al focus de control, o sea, de atención. Entonces, con esto te quiero preguntar, André, ¿qué opciones de las opciones que hablamos en la retroalimentación uno, qué opciones has implementado o tal vez has probado que te han ayudado a abordar este reto de la atención de tus estudiantes? Y con esto, ¿cuáles han sido tal vez retos o beneficios de las diferentes estrategias implementadas? Bueno. Una de las estrategias que, por ejemplo, habíamos discutido era justo este tipo de cosas para para potenciar las capacidades cognitivas de los estudiantes. Entonces me refiero, por ejemplo, a estrategias de meditación, de relajación, de mindfulness, que lo que hacen es ayudar a que los estudiantes se autorregulen, eh, se sitúen a ellos mismos en el momento actual y puedan concentrarse mejor, ¿no? Esto ayuda muchísimo a sus funciones ejecutivas y se ha demostrado que de hecho es bastante efectivo. eh, Cuando ya tuve la oportunidad de yo dirigir mi propia lección, inicié la lección justamente con una actividad de mindfulness, de respiraciones, que les ayuda a los estudiantes a autorregularse y a centrarse mucho más para que puedan prestar más atención, sobre todo a la primera parte de la lección, que iba a ser una parte, eh, digamos, en la que yo iba a dirigir y me parecía importante pues un poco que los estudiantes estén más atentos a mí. Em, Siento que eso fue bastante efectivo, les sentí al inicio muy tranquilos, muy concentrados y relajados. Eh, pero claro, también algo que vi es que no todos los estudiantes, hubo un par de estudiantes que no participaron mucho de la actividad o que incluso tal vez no fue tan efectiva, ¿no? Porque a veces hay estudiantes que son mucho más inquietos y este tipo de actividades tal vez no son tan eficientes, pero de manera general creo que pude ver bastante eficacia. También algo que implementé fue esto de las pausas activas, tal vez no tan específicamente como vamos a hacer una pausa activa, sino que traté de incorporarlo dentro de lo que yo estaba dictando, digamos, en la lección. Entonces, como estábamos viendo una estrategia de multiplicación en la que debíamos contar el número de puntos que íbamos haciendo, eh, en dos de las ocasiones les hice que para contar se levanten y por cada número den un salto. Entonces, eso la verdad que les encantó. En ese sentido, debo decir que fue súper beneficioso porque los estudiantes estuvieron enganchadísimos con eso, estuvieron felices. Después de la primera vez me preguntaron si es que se iban a volver a hacerlo. Entonces,
Creo que fue algo súper bueno y también creo que puedo ver el beneficio de que al hacer este tipo de cosas, como ya saltan, se cansan y todo, es como les ayuda nuevamente a autorregularse para quedarse un poco más tranquilos y poder seguir prestando atención, porque a veces ya es como empiezan a inquietarse. Entonces creo que esto fue súper efectivo, pero nuevamente el reto es que había niños, sobre todo hubo un niño en esta lección, que no participaban de esto y que durante toda la lección se mantenían igual súper dispersos, porque tal vez esto es algo que no encajaba necesariamente con sus necesidades físicas y específicas, digamos, para prestar atención. Entonces creo que ese fue el reto. Ahora, también un poco después de haber revisado igual algunas de las cosas que me sugeriste y de los contenidos que compartiste conmigo, eh, implementé, por ejemplo, esto de simplemente yo, porque claro, después de estas estrategias de saltar y todo, ves que los estudiantes a veces ya necesitan como otra vez un tiempo para volver a calmarse, autorregularse, sentarse y todo. Entonces, eh, puede que a veces eso como les deje más inquietos y más locos, que es un reto, pero claro, también está el tú tener tomarte este tiempo de quedarte callada y esperar a que los estudiantes otra vez como vuelvan a atenderte a ti y se autorregulen. Algo que hacía también cuando ya les veía que después de los zapatos se quedaban así, era como, ok, vamos a tomar unas deep breaths, entonces respirábamos profundo y, y bueno, finalmente ya otra vez recuperaba su atención, pero esto siento que tal vez es un poco complicado, a veces puede que haya niños que se queden como un poco más locos o niños con los que no es efectivo. Y Y bueno, un poco también de lo que había visto que me sugeriste, también estaba el mantener a los estudiantes activos durante la clase, que justamente se relaciona con la pausa activa, con el estilo de pausa activa que implementé, que, que como te digo es súper efectivo, pero sí, no sé qué tan efectivo es con cada estudiante específicamente. Ahora, en cuanto a las pausas activas, por ejemplo, he visto que mi profesora utiliza esta herramienta que se llama Go Noodle y cuando va a cambiar de una clase a otra, muchas veces les hace usar esto, que son unos bailes. Todos los estudiantes eh, se paran y se ponen a bailar y es súper divertido y les encanta, pero claro, es el problema de que, ay, no, otra, y se quedan como un poco alterados. Entonces, es efectivo, pero hay que saber cómo manejarlo y cómo retomar después la atención de los estudiantes nuevamente. Ujú. Y con esto que me cuentas, André, eh, me parece súper bien esto de esperar a que ellos solitos se autorregulen y dar tal vez estos momentos de silencio en los que el docente se queda en silencio únicamente observando a los estudiantes y ellos poco a poco se van a ir dando cuenta y poco a poco se van a ir autorregulando y van a volver al autocontrol y la atención va a volver como que a enfocarse en el tema que estaban viendo sin la necesidad de, como muchos docentes tal vez pierden la cabeza y comienzan a gritar. eh, el silencio creo que en este tipo de casos va a ayudar mucho más que tal vez llamar la atención uno por uno o hacer diferentes cosas a los que tal vez estamos acostumbrados, porque son métodos tradicionales. Esto de esperar a que ellos solitos se autorregulen y el silencio, me parece que son estrategias súper efectivas. Em, y con todo lo que ya me has contado, ¿tú qué más crees que puedes llegar a hacer? Porque si bien tú no eres la tutora de las clases, aún así estás con los chicos todo el día y aún así puedes implementar diferentes estrategias. Entonces, de lo que ya has hecho, ¿qué más crees que puedes llegar a hacer? Bueno, creo que me gustó mucho dentro de los recursos que igual revisé y de lo que igual habíamos discutido en la retroalimentación anterior, es esto de implementar como un poco la cuestión lúdica y de intentar hacer cosas graciosas. Em, Creo que eso es algo que todavía no he tenido mucho la oportunidad de explorar. He visto que solamente tienen una estrategia dentro de la clase, que es la de los aplausos y que los estudiantes repitan, pero a veces también creo que el hacer cosas divertidas puede ser mucho más enganchante para ellos. Por ejemplo, vi que había este ejemplo de decir Andy's coming, como en Toy Story, que todos tienen que hacerse los muertos.
y es Ujú. como algo que para ellos es enganchante. O por ejemplo, eh, llamar y esperar a respuestas con cosas igual como que ellos conocen o que para ellos son más interesantes, como decir to infinity y esperar a que ellos respondan and beyond o cosas así. Entonces me gustaría como igual tratar de implementar algunas de estas cosas con los estudiantes y presentar, digamos, estas diferentes estrategias que creo que pueden ser muy enganchantes para ellos y pueden hacer que ellos también se sientan al final un poco más motivados con todo y eso puede influir positivamente en su atención. Em, pero igual, claro, como habíamos discutido en la clase pasada, a veces hay que saber un poco ser como cuidadosos con qué tipo de estrategia quieres dependiendo de qué quieres llegar y tal vez, obviamente creo que algo importante es no cargarles de estas cosas, sino tal vez tener una o dos que sean como las que has visto que son más efectivas con este grupo, ¿no? Em, de ahí había hablado también de como la importancia del enganche, que es algo que todavía creo que me cuesta un poco ver cómo lograr actividades de enganche que realmente les enganchen para mantenerse como más atentos en la clase. Em, Creo que es algo que quisiera trabajar un poco en mis planificaciones. Em, y también como un poco relacionado a esto es el cómo yo desarrollo mi clase, el que cada clase sea única y que sean llamativas para los estudiantes, es algo que influye positivamente en su atención y creo que parte de ello es tal vez tratar de variar las actividades, tratar de hacer que sean actividades en las que ellos sean los que deben participar. Pienso que esto puede ser bastante positivo. Em, y también me gustó mucho dentro de lo que compartiste conmigo esta cuestión y como estábamos hablando un poco, a veces cuando hay mucho ruido no es tan efectivo y creo que muchas veces uno tiende a alzar la voz para llamar la atención, pero a veces es muy efectivo también esperar y bajar la voz y esperar a que todos escuchen y reaccionen a alguna estrategia como un poco más calmada que les permite a ellos también como justo centrarse más y regularse mejor. Súper, André, y me parece súper chévere porque son en general estrategias súper interactivas. Pero dentro de estas estrategias interactivas, nuevamente te pregunto, ¿qué beneficios y qué retos van a haber en este tipo de estrategias? Por ejemplo, en el de Andy's Coming, ¿qué tipo o sea, de retos ves en este tipo, en estas nuevas estrategias? Creo que a veces, igual que con las pausas activas, un reto con el que me puedo topar es justo que los estudiantes no se quedan regulados, sino que reaccionan a esto, pero esto como les causa mucho interés, no sé, les hace que se aloquen más o se queden como, ah, sí, ah, y se quedan como un poco más inmersos en la estrategia en sí que en el reincorporarse a la clase. Entonces creo que aquí, claro, el reto es encontrar una estrategia que logre las dos cosas, que los enganche y los entretenga, pero que sea efectiva y tal vez esto solo se puede lograr probando estrategias que obviamente debe tomar su tiempo. Em, y creo que el reto principal y sobre todo ya basándome un poco más en lo que he podido yo misma experimentar y en lo que he estado observando y en relación a todas las estrategias que he propuesto, es justamente el cómo llegar a todos los estudiantes, porque creo que algunas estrategias seguramente serán más efectivas para unas, otras estrategias serán más efectivas para otros, pero siento que siempre hay estos estudiantes que tal vez no están enganchados con el tema de la lección, tal vez no les importa mucho esa materia, tal vez están como muy dispersos en sus pensamientos durante ese día y entonces es el cómo yo logro que esos estudiantes en específico, sin llamar su atención de manera personal, puedan reincorporarse a la clase y como estar mucho más enfocados en lo que quiero transmitir. Creo que se va a hacer como el reto principal. Creo que es algo en lo que me gustaría enfocarme mucho más ahora y buscar también como estas formas de cómo llegar a ellos. Pienso que algo que podría hacer, por ejemplo, es justo si veo que ya un estudiante en específico está como muy disperso y no estoy logrando lo que quiero, mientras que con los otros estudiantes las estrategias sí están siendo efectivas, tal vez como buscar formas de conectarla
la lección con sus intereses de ese estudiante en específico y como tal vez tratar de em, como llamar un poco la atención del estudiante de manera positiva. Entonces, tal vez preguntarle, pedirle que dé ejemplos y cosas así para lograr justamente mayor interés por parte de todos. Pero creo que es algo en lo que me quiero enfocar esto de cada estudiante. Ya, súper, me parece súper bien, André, que puedas reconocer los retos que te van a traer estas nuevas estrategias, porque creo que reconocerlos de antemano te va a ayudar a encontrar soluciones en ese momento. Y ya un poco concluyendo tal vez con esta sesión, te quisiera preguntar, ¿qué es más o menos lo que tal vez esperas y cuáles son los nuevos retos que crees que vienen? ¿Cuáles son, o sea, ya ponte en el papel de que implementaste todos estos? ¿Cuáles son los nuevos retos que vienen? ¿Y qué obstáculos van a cruzarse en estos nuevos retos? ¿Qué es lo que quieres lograr después de una vez ya hablado esto? Em, bueno, creo que por un lado seguir justo implementando ya algunas de las estrategias que ya he implementado, ver que esto sí es efectivo y seguir obviamente utilizándolo. Creo que esto va a ayudar mucho, pero como ya digo, justamente eh, pienso que a veces va a pasar esto de que no es efectivo con todos. A veces depende de cómo implementes una estrategia, tal vez hay que esperar que se autorregulen. Entonces, creo que algo que debo como un poco ir trabajando ahorita a futuro es el cómo tal vez incluso combinar estrategias. Les puse una pausa activa, pero todavía no se autorregulan. Entonces, ¿cómo combino esto con una estrategia, digamos, de respiraciones o cómo lo combino para con yo quedarme silenciosa? O implementé una estrategia, pero los estudiantes no están enganchados o hay pocos estudiantes que no, con los que no funcionó, entonces tal vez incluso implemento otra estrategia que puede funcionar con estos estudiantes. Quiero enfocarme mucho en buscar estas nuevas estrategias y formas de llegar a cada estudiante y llegar a estudiantes específicamente que veo que no están enganchándose con mis estrategias. Entonces creo que un poco esos van a ser los siguientes pasos, jugar un poco más con las estrategias, tratar de implementar sobre todo estas nuevas estrategias que decía de, em, de llamar un poco la atención, entonces de maneras lúdicas y graciosas, tal vez ir probando esto y ver cuáles funcionan mejor y cuáles funcionan con qué estudiantes incluso. Creo que eso. Súper, me parece súper. Creo que vas por súper buen camino. Tienes muy claros tus objetivos, las estrategias que vas a utilizar, tienes muy claros los retos, que tener claros los retos, como te dije anteriormente, te va a ayudar un montón a, en un futuro, cuando implementes estas estrategias, saber cómo actuar ante estos retos. Entonces creo que vas súper bien encaminada. Eh, Quisiera que sí trates de implementar estas nuevas estrategias de las que discutimos el día de hoy para que la próxima sesión de retroalimentación me cuentes cómo te fue, si es que tal vez te sirvieron, si es que tal vez te diste cuenta que por ahí solo iba a servir con algunos estudiantes. Entonces sí me gustaría que implementes estas estrategias para que me puedas contar la siguiente sesión qué tal te fue. Súper, vale, muchas gracias. Voy a seguir trabajando en eso. Gracias a ti, André. Entonces nos vemos en la siguiente sesión.